Hola, 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 ¿cómo están? Feliz y bendecido día, ¿cómo andan? Bueno, espero que muy, muy bien. Acá estamos ahora en un bueno, empezamos trabadita. Estamos en un nuevo encuentro de lectura en vivo, esta vez con el libro del doctor David Hawkins, El ojo del yo. Seguimos avanzando en esta maravillosa lectura. Ya vamos por más de la mitad. Estamos hoy por comenzar el capítulo 14, que se titula El cuerpo y la sociedad. Esta cuarta sección del libro son preguntas y respuestas tomadas de charlas y reuniones con distintos países y con grupos de estudiantes espirituales. Así que bueno, es una transcripción evidentemente de charlas que dio el doctor, donde bueno, se le han ido haciendo preguntas y él las fue respondiendo. Así que me parece interesantísima esta parte, me encanta cuando es preguntas y respuestas también. Es como que, bueno, muchas quizás de las preguntas que aparecen nos las hacemos, ¿sí? Cuando venimos leyendo sobre un autor o sobre determinado tema. Y bueno, acá un poco despeja, ¿no? esas dudas o esas preguntas que a veces nos quedan, así que me encanta esta parte que es toda de preguntas y respuestas. Con su permiso me voy a tomar un matecito antes de empezar, porque vengo de leer el otro libro y vengo con la voz media media. Así que bueno, mientras Instagram les va avisando que estoy en vivo, bueno, los voy saludando a todos. Muchas gracias por estar ahí, por resonar con esta lectura. Gracias a todos los que dejan sus mensajitos por YouTube. Muchísimas gracias. Dejan más mensajes por YouTube que por acá, pero está todo perfecto, es lo mismo. Lo lindo es que resuenan con esta lectura, con las lecturas que se van haciendo, se van recibiendo agradecimientos por este compartir, por esta labor que hago con tanta pasión y con tanta entrega. Saben que me encanta leer y bueno, pude fusionar dos cosas, que es el compartir y el leer. Así que también quería recordarles que a principios de abril, exactamente el domingo 6 de abril, comienzo un ciclo de lectura con respecto a darle una nueva mirada a la muerte, ¿sí? Una mirada más amorosa, entendiendo que la muerte es parte de la vida, que desde el momento en que nacemos la única certeza también que tenemos es que en algún momento nuestro cuerpito va a trascender, o sea, nuestra alma trasciende y nuestro cuerpo físico es el que queda acá, pero el alma es eterna e infinita y nunca muere. Entonces, estos 3 libros que voy a compartir con ustedes en ese círculo de lectura, que va a ser por Meet, van a ser quincenales, los domingos de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Digamos, voy a compartir, bueno, parte de las lecturas de estos libros. No los voy a leer a cada uno porque son muchos y porque son muchas páginas para leerlo, pero sí voy a compartir un poco de lectura y en una hora, y después vamos a charlar, a interactuar entre los que deseen y quieran y sientan participar para, bueno, nada, despejar dudas, para de algún modo reencontrarnos en lo que dice en el otro, en distintas miradas, y bueno, después cada uno verá con qué se queda, con qué resuena y cuál es su verdad con respecto al tema de la muerte. Así que, bueno, nada, están todos más que invitados. Lo único que tienen que hacer es mandarme un mensajito por privado o en el chat para poder pedirles un número de teléfono y un mail. Es un círculo de lectura gratuito, pero bueno, se va también a dar la posibilidad que el que quiera colaborar de forma consciente para, bueno, poder apoyar también este contenido y bueno, que sea un intercambio de energía. También va a tener la posibilidad, lo que pueda, lo que sienta, lo que le resuene, si es que quiere hacer un intercambio de energía con respecto al dinero. Y bueno, nada más, vamos a comenzar ahora sí con esta lectura. Hablé un poco porque estaba a punto de estornudar, pero bueno, se me fue, así que si bien entre medio de la lectura, nada, lo liberaré. Bueno, vamos con el capítulo 14. El cuerpo y la sociedad. Comienza con esta pregunta. Si uno deja de identificarse con el cuerpo y con la mente, ¿cómo puede sobrevivir?
Respuesta. Hay momentos que está permitido y es posible renunciar completamente al cuerpo. El destino, el karma, la intención, el compromiso o como se le quiera llamar, también interviene. La continuidad de la vida en el cuerpo puede proseguir si el destino lo marca, así como decisión previa. Vive por sí solo. El cuerpo no requiere de la mente para sobrevivir. El universo provee por él. En este mismo momento, cualquier organismo está realizando miles de procesos fisiológicos que perpetúan su vida sin la intervención de ningún pensamiento consciente. No hay que decidir cada latido cardíaco o cada enzima digestiva. Cada una de estas funciones hace lo que supone que tiene que hacer porque es una parte integrada de un todo mayor. El cuerpo tampoco está separado del todo, sino que forma parte del universo y su supervivencia es una función del todo. Al cuerpo se le proporciona la información necesaria cuando es necesario y esa información no tiene por qué generarse en la mente. El sistema nervioso y los sentidos disponen de respuestas automáticas. El cuerpo-mente ordinario está aguijoneando por innumerables deseos, anhelos y ansiedades, y cuando estos pierden su motivación subyacente, se descubre que el cuerpo tiene muy pocas necesidades reales. Ya no se busca ni se necesita el cuerpo como fuente de placer, porque la fuente de placer es la siempre presente conciencia y el gozo de existir en cada momento. Así, la continuidad del cuerpo depende de condiciones locales, como la presencia de otros que velen por su mantenimiento y su supervivencia. Si estas condiciones locales, como la del interés de otras personas en la supervivencia del cuerpo, no se hallan presentes, entonces éste puede dejar la supervivencia, puesto que tanto si sobrevive como si no, es algo relativamente poco importante. Pregunta. ¿Es que no son necesarias algunas funciones del organismo? Respuesta. Esas funciones tienen lugar porque esa es la naturaleza del cuerpo, pero en realidad no son necesarias. Tienen una función. Por ejemplo, las experiencias sensoriales repetidas permiten mantener el sentido de situación y dirección. Y el yo es invisible, ingrávido y está presente en todas partes, de modo que ni siquiera se precisa ya el sonido como indicador preciso de posición. Se presencia el cuerpo, pero ya no como algo especial. Si las experiencias sensoriales repetidas se interrumpen, el tiempo, la situación y lo físico se difuminan e incluso hay una pérdida del sentido de dirección. Estar en el mundo, funcionar como parte de él, son el resultado de una concentración de la intención y requieren energía. Pregunta. La idea de que la mente es el principal obstáculo para la realización me confunde. Respuesta. Para aclarar las cosas con el fin de hacerlas más comprensibles, la mente se puede dividir en mente pensante y mente consciente. La mente consciente conoce, reconoce y es consciente de muchas cosas y dispone de capacidad que no depende del pensamiento, el lenguaje o los conceptos. Reconoce todo, elementos esenciales y patrones. Si la mente abandonara el lenguaje y los pensamientos secuenciales, todavía sería capaz de una rápida comprensión en un nivel no verbal. Hasta los perros conocen o reconocen muchas cosas sin necesidad del lenguaje. Esta mente consciente siempre está presente, pero la pasamos por alto si la mente está centrada en la razón lógica, pensamiento, palabras. La mente consciente se parece a la visión periférica en comparación con la visión central. Por ejemplo, aunque los ojos pueden fijarse en un objeto concreto como un reloj, no dejan de asimilar, registrar y reconocer simultáneamente todo lo que hay en la habitación. En el trabajo espiritual es necesario retirar la atención del foco central para adoptar una mirada más difusa y omnibarcante. El foco central está dirigido siempre por el interés del ego, de ahí que sea el foco del deseo y la limitación. Se podría arguir que uno tiene que enfocarse para poder funcionar. Sin embargo, para enfocarse hay que excluir el todo. La visión periférica, sin foco, al igual que la mente consciente, es inclusiva en vez de exclusiva.
Tiene que ver con la esencia y no con el detalle y opera sin esfuerzo alguno en todo momento. Siempre está presente. Uno sobrevive gracias a la mente consciente y consigue cosas utilizando la mente pensante enfocada. Se podría utilizar una frase mnemotécnica. El foco es para funcionar y la periferia para la paz. En el estado iluminado, la energía de la incansable mente pensante enfocada es reabsorbida por la mente consciente no pensante, y si se le permite, se convierte solo en conciencia, que subyace e ilumina la mente consciente. Del mismo modo, en la visión corporal, la intención da lugar a un enfoque en la parte más cercana del objeto que se contempla, mientras que el amor da lugar a una dilatación de las pupilas y a un enfoque ocular en la parte más lejana del objeto o la persona, de tal modo que lo abarca todo. Hay una broma de siempre que dice que la mayoría de los hombres les cuesta responder a la pregunta de cuál es el color de los ojos de su esposa. La mente enfocada, lineal, verbal, puede aprender cosas acerca de Dios, pero dado que la verdad es total e inclusiva, no está equipada o no es capaz de conocer a Dios directamente, experimentalmente. Se podría decir que la visión central o macular es Yan, si la comparamos con la visión periférica que es Yin. El intelecto es Yan, el yo real es más comparable con el Yin, aunque el Yan lo hace al modo Yin. El instante de la iluminación o realización es como la experiencia Yin y Yang definitiva. Es una donación que se recibe. La rendición final abre la puerta de la revelación que se adentra para ser recibida. Es el poder definitivo del Yin. La presencia se adelanta con un poder tan enorme que parece la presencia de Yang definitiva. La iluminación es el producto de esta unión. De ahí que sea absolutamente completa y definitiva. Tiene lugar como el nacimiento de una nueva nebulosa, el nacimiento de una estrella. Esto puede parecer exagerado, a menos que se tenga en cuenta que no es el tú local y limitado el que se ilumina. Al contrario, el yo es el todo del universo entero, de ahí que otros han alcanzado este estado, lo que hayan llamado conciencia cósmica, debido a la enormidad del acontecimiento. Conviene no olvidar que este suceso impacta en la conciencia total de la humanidad entera y lo hace durante miles de años y por un tiempo sin fin. Si no apareciera la conciencia del avatar en este planeta, la humanidad se habría autodestruido hace milenios. Así, cuando Buda ensalza las virtudes y la magnificencia de sus enseñanzas, no deja de ser humilde y realista. No tienen nada que ver con las autoalabanzas. La realización de eso que sustenta toda vida difícilmente va a ser un pequeño descubrimiento. Todos los sabios conocen lo mismo, pero lo expresan de forma diferente, o quizá con otros estilos de lenguaje. Pregunta: ¿por qué el intelecto, que es tan útil al tratar con problemas materiales, es tan inútil y constituye todo un estorbo cuando se trata de alcanzar la iluminación? Respuesta: el ego-mente se limita a la lógica secuencial y lineal generada perceptivamente, a las abstracciones y a la utilización de palabras, conceptos y símbolos. La matriz de comprensión que permite el intelecto es en realidad una posición epistemológica que se basa principalmente en definiciones. De este modo, es en la definición en sí donde se halla el quid del impedimento. La definición es un artificio, un simbolismo basado en un acuerdo, expuesto en la forma de una sintaxis verbal o auditiva que le da un significado comunicable, específico y limitado. El lenguaje es útil en la medida que sea preciso. Para definir, tenemos que tratar con categorías abstractas de pensamiento. Especificamos clase, género y especie. De este modo, la verbalización y el lenguaje dan lugar a una esperada y progresiva limitación desde la clase hasta el género
y de ahí a la especie, hasta lo individual particular. La percepción de este nivel de conciencia se calibra en el 400, estando en el 499 el nivel del genio intelectual. Este nivel es muy potente, pues crea y sustenta en su totalidad a la ciencia, la industria y la economía moderna, así como la exploración espacial y la investigación biológica. Ciertamente, el 400 supone un larguísimo camino desde la mentalidad del hombre de Neandertal. La sociedad moderna vive en el 400, la era de la universidad, de Internet, del periódico, de la comunicación, la electrónica. Pero la autorrealización es un estado perteneciente a una dimensión diferente. Es ilimitada, está más allá de la forma y es omni-inclusiva. El lenguaje y los conceptos constan de formas muy limitadas y diferentes. Aunque esto es fácil de ver, tiene mucho más alcance y es mucho más sutil en sus efectos que se pueden detallar con facilidad. En la base de la limitación del pensamiento, mente, lógica, se halla el hecho que ya señalara Korpinski, de que un símbolo o una palabra no es lo mismo que aquello que identifican. Por ejemplo, el mapa no es el territorio. En la realidad, todo es total y completamente idéntico a sí mismo y existente en sí mismo. Es exactamente lo que es y solo lo que es una autenticidad radical que excluye todo adjetivo, adverbio, verbo, pronombre o nombre. Desde el punto de vista de la verdad radical, solo se puede decir que una cosa es ella misma. Así, todo lenguaje se basa en sesgos y limitaciones perceptivas. Por ejemplo, si se dice que hoy hace un día magnífico, el hecho radical es lo contrario. Un día es, después de todo, una duración de tiempo determinada. No puede tener color alguno. No existe eso de un día magnífico. Si se examina con atención, se descubrirá que todas las definiciones y las afirmaciones son falsas, sin excepción, y que se restringen severa y radicalmente a la autoidentidad únicamente. Una persona no es una clase, ni un género, ni una especie. Todo esto son categorías del pensamiento. En la realidad, cada cosa es perfecta como definición y expresión de sí misma por la autoridad y el esplendor de su propia existencia. Todas las etiquetas son, por lo tanto, engañosas. Una cosa no es una palabra ni un concepto. En un nivel de comprensión profundo, todo lenguaje y todo símbolo son engañosos. Por ejemplo, la gente no se muere de frío porque un termómetro esté señalando 30 grados bajo ceros. Se muere de frío por la ausencia de calor a la que engañosamente llamamos frío. Incluso si decimos que alguien se muere de frío, esto también es engañoso. La persona se muere en realidad porque su corazón ha dejado de latir. Es impresionante esto. Y ni siquiera esto es cierto. La persona se muere porque al pararse el corazón, el cerebro se queda sin oxígeno y deja de respirar. Pero esto también es engañoso porque sin oxígeno se detiene la producción de energía de las reacciones químicas del organismo. Y esto también es engañoso porque cuando las enzimas se detienen y los procesos químicos que éstas catalizan también se detienen. Y esto también es engañoso y así sucesivamente. Al final vemos que el cuerpo de la persona murió porque el cuerpo etérico, vital, energético, espiritual que habitaba el cuerpo lo abandonó. En realidad nada ni nadie puede ser un adjetivo. Ni siquiera puede ser un sustantivo, y de hecho no pueden hacer nada. La limitación de la realidad radical es que solo pueden ser, y no solo eso, solamente pueden ser precisamente lo que son, sin que se les aplique ningún término descriptivo. Las abstracciones no tienen existencia ni realidad, no tienen la capacidad de ser. Cualquier calificativo es un artificio perceptivo, no existe ninguna abstracción. La realidad se hace evidente en sí misma cuando se eliminan las obstrucciones de la percepción y de la mente, y aquí hay que incluir todo sistema de creencias. Pregunta: entonces,
¿Las creencias también son obstáculos? Respuesta: sí y no. La creencia es un sustituto operativo de un conocimiento que solo se puede obtener mediante la experiencia. Por ejemplo, un viajero puede creer que existe un país llamado China, basándose en la fe y en la información. La creencia da base suficiente para la acción. En primer lugar, el viajero oye hablar de China, después obtiene algo de información. En ese momento el viajero conoce acerca de China. Después el viajero va realmente a China, vive allí y conoce a sus gentes. Y entonces cuando el viajero la conoce realmente, en el lugar de conocer acerca de... vive allí y conoce a sus gentes. Y es entonces cuando el viajero la conoce realmente, en lugar de conocer acerca de China. En el momento que ocurre esto, el viajero ya no necesita más creencias ni más fe en que China existe realmente. Sin embargo, la creencia no puede sustituir a la experiencia real. La mayoría de las personas tienen muchas creencias religiosas que les sirven de guía y en las cuales tienen fe. Sin embargo, a menos que se calibren muy bien en cuanto a su verdadero nivel de verdad, las creencias pueden muy bien ser engañosas o pueden ser medias verdades. La mayoría de los errores espirituales contienen un grano de verdad que con el tiempo se pierde en malentendidos o en distorsiones manipuladoras. El mata a un comunista por Cristo o el mata a un infiel por Alá están muy lejos de la verdad espiritual, pero genéricamente millones y millones de personas a lo largo de generaciones han aceptado una y otra vez afirmaciones de este tipo. El sentimentalismo y el emocionalismo se sobreimponen a creencias engañosas que les dan un atractivo añadido y que dominan el pensamiento de la gente. Los absurdos religiosos ganan impulso simplemente porque son religiosos. Por ejemplo, en el año 1212, un muchacho europeo tuvo una visión en la que se sintió llamado a liberar una cruzada de niños para liberar la Tierra Santa de los infieles musulmanes. Perdón, iba a estornudar. Perdón, hace rato que tengo un estornudo ahí y no quiere salir. Bueno, si sale, pido disculpas. No pido disculpas porque es algo natural del cuerpo, así que me corrijo en el momento. Vamos de nuevo. Por ejemplo, en el año 1212, un muchacho europeo tuvo una visión en la que se sintió llamado a liberar una cruzada de niños para liberar Tierra Santa de los infieles musulmanes. Nunca se nos dijo por qué Dios hubiera podido estar interesado en quien gobernaba uno u otro estado en el planeta. El atractivo popular del componente de un niño inocente con una visión religiosa, junto con la heroica de salvar Tierra Santa, dio lugar a una ola de entusiasmo. Y la cruzada de los niños fue horrorosa. Bueno, ahora sí, listo. Los niños murieron a millares por hipotermia, cansancio, enfermedades, desnutrición y otros desastres. De los pocos miles que quedaron, ninguno llegó a Tierra Santa y fueron capturados todos y vendidos como esclavos. Todo aquel desastre se basó en una creencia, en la fe y en la religiosidad. Sin embargo, como tal desastre, fue minúsculo en la historia de la humanidad, en la cual continentes enteros, poblaciones enteras, civilizaciones y grandes porciones de la humanidad fueron barridas por un engañoso fervor religioso. Así, la fe y la creencia son necesarias para comenzar el viaje, pero hace falta un conocimiento verificable para llevarlo a término. Sin una brújula o un sectante, cualquier marino termina en el fondo de los mares. Como decía Buda, pocos son los que se esfuerzan por hacer el viaje y aún más pocos y raros los que consiguen llegar a llevarlo a cabo. Krishna decía lo mismo en el Bhagavad Gita. Lo que aquí preocupa es el triunfo y el bienestar de toda la humanidad, cuya historia hasta hace bien poco ha sido bastante trágica. Pregunta: ¿usted habla a menudo de la humanidad como si fuera algo que le preocupara o como
que lo preocupara o con lo que se identificara. ¿Por qué? Respuesta. Tenerse uno a sí mismo completamente es tener a toda la humanidad. El yo real es el yo en todos y la sociedad representa el ego colectivo. Contemplar a la humanidad en su totalidad a través de la historia nos llevará a través de la escala de la conciencia. Observar al ser humano nos produce pesar, tristeza, desesperanza, depresión, culpabilidad, remordimiento o angustia. Vemos al ser humano como un ser desdichado, malvado, desesperado, trágico y espantoso, y nos sentimos aireados por lo que ha ocurrido en el pasado. En el coraje vemos que es factible un cambio para mejor. Dejamos de culpar, de odiar y de temer, y nos elevamos por encima del victimismo, la debilidad y la apatía, esforzándonos por hacer un mundo mejor. Renunciamos a culparnos y a sentir compasión de nosotros mismos, y afirmamos el poder que hay en nuestro interior. Para llegar a la verdad tenemos que aceptar que la humanidad se ha equivocado mucho y que lo ha hecho por ignorancia. Mediante la comprensión aprendemos a ser compasivos e intentamos recontextualizar nuestra relación con el todo. Podemos echar la vista atrás y ver que la humanidad estuvo esclavizada y brutalizada por la ignorancia que imperó en el nivel de conciencia del 190 durante demasiados siglos. Sin embargo, en el actual nivel de 207 el futuro de la humanidad promete ser muy diferente del pasado. Cada uno de nosotros puede progresar en su propio nivel de conciencia hasta aquel otro nivel en el cual se apoya la vida y el amor. Eso es en verdad todo lo que nos pedían los grandes líderes espirituales y los santos del pasado. Hasta Freud dijo que el destino del hombre era ser capaz de trabajar y de amar. Posteriormente, Carl Jung añadiría, y poseer la verdad espiritual de la propia realidad. Debido a las limitaciones de la percepción, la humanidad no es consciente aún de que la Edad Oscura terminó en 1986, cuando el nivel de conciencia de la humanidad cruzó por primera vez en la historia desde la negatividad y la no integridad, por encima del nivel crítico del 200, para entrar en la integridad, la honradez y la verdad. Pregunta. Entonces, ¿la religión y la espiritualidad no han tenido un impacto importante en la sociedad? Respuesta. El problema del hombre no estriba en que no haya oído hablar de la verdad espiritual, sino en que no la ha comprendido. Ese es el objetivo de la clarificación y la explicación. Llevaría volúmenes y volúmenes llenos de palabras a explicar aquello que no consiste en palabras. El valor de un mapa de la conciencia calibrado numéricamente y asociado con términos descriptivos consiste en que convierte en algo concreto y verificable aquello que podría sonar a generalidades filosóficas o sociológicas. Cualquiera puede comprender unos sencillos números, pero son pocos a pesar de su ostensible piedad. Los que comprenden siquiera las cosas más sencillas, como la diferencia entre positivo y negativo, correcto y erróneo, o constructivo frente a destructivo. La no integridad está tan entretejida en casi todos los aspectos de la sociedad que resulta invisible para la persona media. El lobo está oculto bajo la piel de cordero del patriotismo, la justicia y creencias como no son más que negocios. El fin justifica los medios, la sociedad merece venganza, la guerra contra las drogas, la ambición está muy bien en los negocios, mentir no está mal si estás en el gobierno o en los negocios. El orgullo es bueno, el materialismo y las ganancias justifican cualquier comportamiento. Está bien distorsionar u ocultar la verdad si consigues un veredicto. Cualquier engaño está bien si consigues ser elegido. Cualquier titular es bueno si hace que se vendan más periódicos. Tener razón es más importante que estar en la verdad, o los beneficios justifican cualquier conducta humana. Hasta el espíritu de la ley está socavado por el uso de la letra de la ley para imponerse. Pregunta. ¿Por qué está tan difundida toda esta negatividad? Respuesta. El objetivo de la enumeración era vencer cualquier negativa. En la sociedad actual, los medios de comunicación e incluso ciertas filosofías de mercado
tienden a realzar y sustentar la negatividad y apuntan principalmente a la gente joven, a quienes se exhortan para que consuman drogas, se comporten de forma irresponsable y violenta, se suiciden, desprecien a la autoridad, se hagan las víctimas, proyecten la culpabilidad y se entreguen a la depravación moral. Los medios de comunicación son deshonestos al afirmar que no es responsabilidad de ellos. También niegan cualquier influencia negativa. Si los medios de comunicación no tienen influencia, ¿por qué los publicistas se gastan millones y millones de dólares al año en programas mediáticos y los emiten a las multitudes? Circunstancias similares sobrevienen para jugar con grotescos videojuegos asesinos que sumergen a la mente en un estado hipnótico donde se los programa inconscientemente. Así, se crean robots asesinos adolescentes que actúan sin motivo alguno. En algunos estados hay temporadas de caza para menores de edad con fusiles y emplazamientos telescópicos en los que pueden matar a perros de las praderas, palomas o ardillas por diversión. Para cualquiera es difícil ser humano, y más si llevas anteojeras que impiden confrontarte con lo obvio. La reconstitución de la integridad es el primer paso para cruzar el umbral que nos lleva a la negatividad de la verdad. A la verdad. Ahora para conseguirlo es necesario quitarle la piel de cordero al lobo y darse cuenta de que no estamos hablando de deporte, solo de negocios, o es lo que la gente pide. En todo esto, la sociedad es tanto la víctima como el verdugo. Pregunta: ¿le ha dado usted mucha atención a estos asuntos? Respuesta: eso se debe a un punto importante del que hablé en Poder frente a la fuerza, llamado análisis del factor crítico. En un sistema de considerable complejidad existe un punto sumamente preciso donde hasta la más pequeña cantidad de energía que se aplique puede conseguir un cambio importante. Un reloj gigante tiene un punto vulnerable en el cual la más ligera presión paraliza todo el mecanismo. Y se puede detener una locomotora gigante si sabes exactamente dónde poner el dedo. El gran mecanismo de la relojería de la sociedad humana tiene también puntos donde pueden darse cambios importantes con una ligera presión. ¿Se da usted cuenta del impacto de la prensa? ¿Se imagina lo que habría ocurrido si la prensa se hubiera centrado en las piernas tullidas de Franklin Delano Roosevelt o en las dolencias de Harry Truman o Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial? En aquel momento, la estatura de estos líderes mundiales fue el punto crítico que salvó al mundo libre. En varias ocasiones, Hitler estuvo a pocos meses de ganar la guerra. Pregunta: ¿por qué se centra tanto en los temas sociales? Respuesta: la integridad es poder. Para rechazar la negatividad, lo primero que hay que hacer es exponerse a ella. Si la prensa, por ejemplo, tuvo integridad una vez, puede dar un giro de 180 grados y reconquistarla. El anterior Papa, Juan Pablo II, fue un ejemplo imponente y una fuente de inspiración para el mundo, al restablecer la integridad espiritual, reconociendo el error y convirtiéndolo en inspiración para alcanzar niveles espirituales superiores y reconquistar el poder. Eso hizo el Papa al reflejar la verdad hacia la humanidad, no solo simbólicamente, sino literalmente, de que la edad oscura había terminado al fin. Pregunta: ¿por qué a las personas les resulta tan difícil cambiar? Respuesta: porque se identifican con su personalidad, algo que se puede convertir en una adicción. Los estilos de personalidad se ponen de moda, se popularizan, se les da glamour. Cada estilo tiene sus ventajas para impresionar o controlar a los demás. Hay una gratificación y una satisfacción secreta en el ser la víctima, el mártir o el perdedor. Cada persona es una forma de manipulación de una persona social específica.
La imagen social es una forma de influir en la opinión y de reflejar los propios posicionamientos. Estas autoimágenes tienen también un fuerte componente kármico, que es al mismo tiempo reparto y dramatización. Estos estilos de personalidad vienen influenciados por los medios de comunicación y cada uno de ellos tiene sus ventajas, pero también su precio. Son estereotipos culturales muy arraigados en una cultura dada, pero también cambian con el tiempo. El tipo de chico duro, el tipo sofisticado, el encantador o el de nada de tonterías, los pies en el suelo, forman parte del reparto social. El chico bueno, el rebelde, el proscrito, el gángster, etc., reflejan también identificaciones grupales. La gente se hace adicta a un estilo, incluso hasta el punto de morir por él. La imagen del macho que busca el peligro suele terminar con un fin violento. Los fanáticos de los deportes extremos van cada vez más rápido hasta que se estampan en un muro. Intrínseco a todas estas imágenes se halla el deseo de ser un héroe. La gente le tiene cariño a su imagen y se pierde identificándose con ella. Son influenciadas inconscientemente y muchas veces rígidas autodefiniciones que se resisten al cambio. Bueno, hasta aquí el capítulo 14. Ay, acá había visto un comentario de Humano Magnético que decía: mucho sentido esas reflexiones. Somos seres en constante aprendizaje y reconexión con nuestro sentir más profundo, siendo uno con la divinidad y parte del todo. Ay, exactamente, no lo pudiste haber resumido mejor. Humano Magnético, no sé cómo es tu nombre, me encantaría saberlo, porque a veces los nick no me ayudan a saludarlos como me gustaría, que es por el nombre, ¿no? Bueno, por el nombre del personaje, igual. Bueno, seres bonitos, gracias Jessica, muchas gracias. Bueno, seguimos avanzando, ya queda casi poco, a ver cuántos capítulos son. Mañana voy a leer el 15 y 19, a ver, 20, 21. Sí, son 21 capítulos, seres bonitos. Después, bueno, hay una nota acerca del autor. Sí, son 21 capítulos. Mañana vamos a leer el 15. Yo calculo que entre esta semana y la que viene culminamos este maravilloso libro, que bueno, es como para darle una segunda. Yo al menos después lo voy a volver a leer para mí, no ahora ya. Calculo que voy a dejar descansar unos meses para integrar un poco esta información, pero son libros que si uno los lee, pasado un tiempo, vuelve a rescatar cosas que en este momento presente no lo hemos podido ver o comprender. Así que bueno, me despido ahora sí del día de hoy. Gracias. Les recuerdo que bueno, se abre un círculo de lectura por Meeting a partir de abril. Son 7 encuentros que voy a estar compartiendo sobre la muerte, darle una mirada mucho más amorosa. Ya lo dije en un principio, bueno, lo repito ahora al final. Voy a estar compartiendo la lectura y las enseñanzas de estos 3 libros que a mí me han ayudado muchísimo a ver la muerte como parte de la vida, no tenerle miedo, y bueno, que si estamos pasando por alguna situación donde algún familiar ha trascendido o está, digamos, a punto de trascender, poder abrazar toda esa situación con amorosidad, tal cual como abrazamos un nacimiento, ¿sí? La muerte es parte de la vida y tenemos que prepararnos para ellas porque, bueno, todos vamos a llegar a ese momento en el cual vamos a dejar este cuerpo físico y nada mejor que tomar conciencia de que no existe la muerte, ¿sí? Que solamente es un traspaso a otro nivel y somos almas, seres eternos e infinitos. Así que desde ahí es que voy a compartir estas lecturas. Ahora sí, me despido. Que tengan un feliz y bendecido día. Nos estamos viendo mañana. Chao, chao.